Continuamos con esta segunda jornada del Seminario sobre la Diputación Migrante Guanajuatense. Nuestra siguiente actividad es la mesa redonda, la participación político-electoral de las personas y comunidades migrantes guanajuatenses en Canadá y Estados Unidos de América, en la que nos acompañan de manera presencial Verónica Toscano Muñoz, líder migrante en Atlanta, Georgia; Joe Barba Caudillo, líder migrante en San Diego, California; Yesenia Rojas Cervantes, líder migrante en Anaheim, California; Carlos Álvarez Guevara, en representación de Fuerza Migrante; Guadalupe Martínez Carmona, regidora migrante guanajuatense. Asimismo, de manera a distancia, a través de la aplicación tecnológica, nos acompaña Carlos Salazar, líder migrante en Montreal, Canadá; Marta Esquivel de Zamora, líder migrante en Newark, California; Teresa Ortiz Alvarado, líder migrante en Dallas, Texas; Enoc Ishida Ortega, líder migrante en Dallas, Texas, así como Lucero Amador Negrete, líder migrante en Los Ángeles, California. De igual manera, queremos agradecer que nos acompañe a través de la sala de Zoom Abelino Mesa Rodríguez, secretario general de Fuerza Migrante, quien se encuentra siguiendo las reflexiones de esta mesa. Como moderadora nos acompaña la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan y recordar que esta actividad está siendo videograbada. Esta no es una actividad que esté transmitiéndose en vivo por cuestiones internas, ya de logística interna, pero en ese sentido estamos contando también con la participación de personas, como ya se mencionó, a través de la aplicación tecnológica. Quiero agradecer, por supuesto, a las y los ponentes que el día de hoy nos acompañan de manera presencial y de igual forma a distancia. Contar con sus puntos de vista y sus reflexiones es muy importante para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y en ese sentido, pues agradecer y reconocer el liderazgo que tienen en el exterior en beneficio, por supuesto, de personas guanajuatenses migrantes. ¿Y por qué son, o se estima que son lideresas o líderes en la materia? Porque justamente son personas que desde sus diferentes trincheras, desde las diferentes actividades que realizan, han impulsado no solamente la participación política de personas guanajuatenses en el exterior, sino que también pues, han sido defensoras y defensores de derechos humanos de todas estas personas, por lo cual reconocemos su esfuerzo, su trabajo, y bueno, pues el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se siente muy honrado el día de hoy de contar con su participación y su asistencia. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero comentarles que esta se trata de la última mesa de este seminario sobre la Diputación Migrante en el Estado de Guanajuato, y en ese sentido, en virtud de que son varias las personas que están conectadas a distancia y varias también personas ponentes, vamos a explicar en un momento cuál va a ser la dinámica de esta actividad. Tendremos cada una de las personas ponentes hasta 5 minutos para poder exponer nuestras reflexiones, comentarios, puntos de vista en torno a las siguientes temáticas que les voy a comentar. Al final de cada una de las intervenciones de las personas ponentes, abriremos un espacio de preguntas y respuestas para que las personas que nos acompañan en el auditorio puedan hacernos llegar estas preguntas y, por supuesto, ya las pondremos a consideración de las personas ponentes para su respuesta. Ahora bien, en relación con la temática de esta mesa de trabajo, quiero compartirles a las personas asistentes y a quienes nos siguen a través de la videograbación que la intención de esta actividad es dialogar sobre los principales retos referentes a la credencialización, la promoción del voto desde el extranjero y la necesidad de una diputación migrante desde la visión de personas y comunidades migrantes. En ese sentido, les decía, las temáticas se van a subdividir a su vez, tratándose de la credencialización, por ejemplo, ¿en qué acciones se deberían impulsar para incrementar la credencialización? También la vinculación con consulados mexicanos. ¿Cuál es su punto de vista en torno a la comunicación permanente con organizaciones migrantes y familias de migrantes? También la comunicación con sus familias y amistades para obtener información. Eso es en torno, insisto, sobre el tema de la credencialización. Otra temática también sobre la cual pueden abordar su participación
es la promoción del voto desde el extranjero. ¿Qué opinan acerca de las campañas de educación cívica? ¿Qué tipo de actividades deberíamos promover las autoridades para impulsar derechos de las y los migrantes? ¿Cuáles son, por ejemplo, las buenas prácticas para impulsar la participación de las y los mexicanos en cada proceso electoral? También, ¿cuáles son las modalidades del voto más visibles? En torno a esto podrán, por supuesto, hacer sus comentarios. Y finalmente, la temática sobre la representación migrante. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la Diputación Migrante para el Estado de Guanajuato? ¿Qué características debería tener una persona representante migrante? Y, en su caso, ¿cuál sería la agenda migrante? Yo les voy a pedir que en torno a estas temáticas podamos tener su participación, podamos escucharles y a partir de ello, por supuesto, contar como institución con mayores elementos para hacer de mejor manera nuestro trabajo, porque yo soy una convencida que no solamente basta escuchar, sino que tenemos que ponernos a trabajar de forma muy seria, muy completa, para dar seguimiento a todos los comentarios que el día de hoy nos den, pero es imprescindible escucharles. Por lo anterior, le voy a pedir que inicie con sus 5 minutos Verónica Toscano, ¿sí? No omito comentar que voy a dar lectura, Verónica, a su síntesis curricular. Verónica Toscano Muñoz nació en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, estudió lenguas inglesas en la Universidad de Guanajuato. Desde 1999 se mudó a los Estados Unidos de América, donde ha servido como voluntaria en el Consulado General de México en Atlanta y en asociaciones civiles que fomentan la educación y el bienestar social. Actualmente es secretaria del Congreso Legislativo Binacional, donde ha participado en 3 procesos legislativos. Tiene un diplomado en Justicia por la Harvard, tiene un diplomado en Mujeres que emigran por la Universidad de Colima. Entre 2009 y 2011 se desempeñó como intérprete en la Corte de Justicia del Departamento de Defensores Públicos en el Condado de Douglas. Entre 2010 y 2014 cofundó Casa Guanajuato Atlanta, una organización sin fines de lucro donde fue presidenta y directora ejecutiva. Entre 2012 y 2014 fue consejera del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y fungió como secretaria en la Comisión de Asuntos Políticos. Ha trabajado en la promoción de la credencialización y voto de las y los mexicanos en el exterior. Actualmente trabaja como representante del Gobierno del Estado de Guanajuato en Georgia, atendiendo a todas las necesidades de la comunidad guanajuatense que radica en esta circunscripción. Verónica, qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, consejera, gracias al Instituto por la invitación a este importante foro. Un gusto verlos a todos aquí el día de hoy y a mis compañeros también, qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo comenzaría hablando sobre la credencialización. Para mí la credencialización es un tema muy importante y es la raíz de todo. Yo trabajé en el Congreso y para que se aprobara la credencialización. Por eso para mí, y se aprobó, por eso para mí es uno de los temas más importantes. Creo para mí que las acciones para incrementar incrementar la credencialización sería, 1, eliminar la activación de la credencial. 2, destinar un día al mes para que las personas puedan acudir al consulado a tramitar su credencial sin tramitar cita. Creo que eso es importante para terminar con la burocracia. Que los institutos electorales hagan jornadas de promoción de la credencial de elector de manera presencial y permanente, no esperar hasta que inicie el proceso electoral. 4, las acciones para incrementar la credencialización serían, esas creo que serían las más importantes. También creo que las modalidades del voto más viables, el voto postal y por internet ya están probadas. El voto presencial se hará por primera ocasión, pero en territorio mexicano se tiene mucha experiencia. Creo que este programa piloto que va a haber en los consulados va a ser bien importante, pero también tienen que tomar en cuenta algunos consulados. Están yéndose a los consulados que tienen mayor gente, entonces sería importante implementar este programa piloto en consulados más pequeños como en Atlanta. Tienen contemplado ir
a California, a Chicago, Texas, siempre los consulados con mayor gente que asiste, pero creo que es importante abrir, darle lugar a consulados más pequeños. El voto por internet atrae a un grupo que maneja mejor las tecnologías y que está más relacionada con ellas día a día, por lo que puede ejercer el voto de manera muy rápida en el sistema. Hablo por mis hijos, para ellos el usar la tecnología es muy fácil, pero hablando de los adultos, pues creo que para ellos es mucho más fácil el voto presencial. Habría que considerar que los institutos electorales pueden tener un call center una semana antes de la votación, porque hubo mucha gente que tuvo problemas con el sistema y no logró ejercer el voto, a pesar de que lo había solicitado. Y finalmente, el voto presencial es una demanda histórica y cobra mucho simbolismo para la lucha migrante. Hay que considerar que no todos los consulados son iguales, que no todos los estados son amigables con y los migrantes, por lo que se requiere mucha comunicación y trabajo entre la Secretaría, el INE, los institutos estatales electorales y las organizaciones de migrantes para que todo sea un éxito. Es importante que ya desde ahora estemos promoviendo que en el 2024 podremos votar en los consulados y que por eso es importante tramitar la credencial de elector con mucho tiempo. Y pues bueno, ya nada más me queda un minuto y creo que el último tema que me gustaría hablar sería por qué es importante la Diputación Migrante para el estado de Guanajuato. La Diputación Migrante en Guanajuato es una deuda histórica con la comunidad migrante, porque se requiere que las personas migrantes ocupemos cargos en los congresos para diseñar leyes que tengan una perspectiva desde la experiencia de una persona migrante, que entiende el tema. Solo un migrante entiende a otro migrante. Realmente la sensibilidad que tenemos, el trabajar con ellos, el vivir con ellos sus día a día, nos hace más sensibles ante este tema. Lo hemos vivido en carne propia y eso no te lo da alguien que solamente diga que tiene familiares migrantes, porque somos más de 1,5 millones de guanajuatenses en el extranjero y porque contribuimos al Estado de muchas formas, porque la representación migrante es un tema de derechos humanos. La representación política de las y los migrantes debe estar garantizada en la ley y el Congreso del Estado debe legislarlo con tiempo de anticipación para el que el Instituto Electoral pueda prepararse. Y si no lo hace, que el Instituto Electoral diseñe acciones afirmativas para garantizar los espacios de las y los migrantes. Por eso quiero invitar a mis compañeros para que mandemos un escrito al Congreso para que ya es tiempo de que creen esta ley que nos dé la Diputación Migrante. Así que adelante, compañeros, a ponernos a trabajar y a darle con todo. Gracias. Muchas gracias por su intervención, Verónica. Quiero comentarles también que está presente a distancia Carlos Rojas Salazar. Carlos, bienvenido a esta actividad. Le voy a dar el uso de la voz para que tenga una intervención. ¿Me permite nada más leer su síntesis curricular, por favor? Carlos Rojas Salazar es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con estudios de maestría en Planeación Urbana, con énfasis en fronteras internacionales por parte de la Universidad de Arizona. Se considera un migrante de tiempo completo y un profesional de la migración y fronteras en Norteamérica desde 1999. Es fundador y director ejecutivo del Consejo Migrante, una iniciativa ciudadana sin fines de lucro integrada por y para migrantes, cuyo objetivo es empoderar a personas en movilidad en Norteamérica mediante la facilitación de información fidedigna relativa a servicios de salud y bienestar, sus derechos, educación, participación comunitaria y formación cívica. Carlos ha guiado al equipo de investigación de la Universidad de Montreal
que buscaba identificar las barreras para acceder a servicios de salud de la población en estatus precario. Ha guiado brigadas de apoyo y participado en estudios relacionados con las caravanas migrantes en México, el estado de la integración de la diáspora haitiana en Tijuana, la situación de la comunidad venezolana en Colombia, la visibilización de las comunidades refugiadas e indocumentadas en Canadá y Estados Unidos, y la facilitación del acceso a servicios de salud para la población en estatus precario en Canadá. Carlos también ha trabajado como miembro del Servicio Exterior Mexicano en los consulados de México, en Tucson, Arizona, Seattle, Washington y en la Delegación de México ante la OCDE en París, Francia. También ha fungido como encargado del desarrollo de un modelo de campamento para refugiados con perspectiva humana en Jordania, del componente medioambiental para el Plan Maestro de la Península en China, y ha fungido como representante y encargado de atención a la comunidad francófona para la zona central en Alberta, Canadá. Carlos, bienvenido. Por favor, le escuchamos. Cuenta con 5 minutos. Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento, consejera Sandra Liliana Prieto de León, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, paisanas, paisanos. Como veterano por la lucha de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero desde el año 2000, y habiendo participado directamente en la lucha que nos llevó a lograr el derecho al voto en el año 2005, saludo y veo con agrado el esfuerzo que el Instituto Electoral de Guanajuato está realizando para escuchar y aprender de los migrantes, de las y los migrantes. Y voy a dividir la participación en 3 partes, que creo que es lo que la diáspora necesita en el extranjero. La parte de la construcción del desarrollo de la diáspora. Tenemos que, para poder participar en los procesos electorales, para poder participar, tenemos que entender qué es lo que significa participar y cuál es el propósito y el resultado. Empezando por la parte de educación cívica, yo diría que la instrumentación de programas permanentes de formación y vinculación cívica de la población en el extranjero, que sean programas en español, en idiomas locales, en inglés, son necesarios. Tenemos que tener, los institutos electorales tienen que tener programas de educación que permitan que los que estamos acá de primera generación, las segundas generaciones, puedan aprender acerca de las responsabilidades cívicas. Creo que igualmente se podrían implementar concursos de ensayo, por ejemplo, para estudiantes en escuelas locales en Canadá, en Estados Unidos, en otros países, en los cuales la temática sea precisamente la participación binacional. Tenemos que empoderar. Hay un problema muy fuerte cuando la segunda generación empieza a crecer en otros países, tiende a haber un desligarse. Y aquí es donde tenemos que aprovechar y educarles para que entiendan que siguen siendo parte y que tienen una raíz y son miembros de una cultura centenaria, si no milenaria, que vale mucho y hay que conservar. La parte también, por ejemplo, creo que sería interesante que hubieran concursos de la parte del Instituto Electoral de Guanajuato, Estatal Electoral de Guanajuato, para los guanajuatenses en el extranjero. Concursos que pueden ser desde en eventos cívico-culturales hasta concursos vía los medios digitales. La participación de los representantes del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato en eventos culturales y cívicos en el extranjero es muy importante. Las fechas, el día de la Independencia, por ejemplo. Igualmente creo que la parte de cómo podemos extender los derechos, la credencialización tiene que ser vía una aplicación y la generación inclusive de una credencial electrónica. La tecnología de blockchain que se está utilizando para el Bitcoin y para otras monedas nos puede asegurar la seguridad de esto, ¿no? Y esto nos va a permitir facilitar también el derecho a votar. También tenemos que entender, tenemos que lograr el derecho a lograr y percibir cambios tangibles en la realidad de nuestras comunidades y municipios
y para esto hay que hacer adecuaciones legales que permitan que el Instituto Electoral Estatal de Guanajuato y los candidatos puedan presentarse en el extranjero, presentar sus plataformas. De nada sirve que promovamos credencializarse si no vemos un beneficio de ello. Y para poder votar necesitamos conocer las plataformas de las personas que quieren representarnos. Ahora bien, cómo facilitar la votación, como decía yo, a través de la aplicación con blockchain, privilegiar a otras sedes, no solamente los consulados, ir hacia las escuelas, ir a organismos locales. Si bien los consulados son una iniciativa que es extensa en Estados Unidos como ningún otro país, no cubre el territorio ni llega a todas las comunidades. Y sí entiendo que va a haber una diferencia entre diferentes edades, pero creo que este es el camino hacia el futuro. Entonces, tenemos que participar porque tenemos una visión disruptiva. Estamos acostumbrados a ver otras formas de organización, otras formas de trabajo, y esto es un valor para el... Carlos, su audio no se escucha, sus últimas palabras no se han escuchado. De repente perdió el sonido. No se escucha, Carlos. ¿Me escuchan? ¿Perdón? Sí. Adelante, por favor. Adelante. Se congeló. Que en general esas son mis contribuciones. Creo que esa es la forma en la que podemos lograr que las y los guanajuatenses podamos interesarnos en votar, podamos formarnos para votar y podamos lograr hacer el voto de una forma efectiva. Muchas gracias, Carlos. Quiero reiterar. Gracias. Quiero reiterarles que está siendo videograbado, aunque aquí se perciba en muchas ocasiones así, en la videograbación va a quedar de manera completa para que nos apoyen con la difusión de manera posterior. Muchísimas gracias, Carlos, por sus comentarios y sus aportaciones. Toca el turno ahora de Yesenia Rojas. Para escucharla, voy a leer una síntesis curricular. Es originaria de Pénjamo, Guanajuato. Radica en la ciudad de... no sé si estoy en lo correcto, me corriges por favor ahorita en tu intervención. Anaheim, California. Es presidenta de la organización migrante Club Zapote de Sestao. Es una líder comunitaria desde hace 17 años. Se ha desempeñado en buscar recursos para enviar a las comunidades más necesitadas, aportando y mejorando la calidad de vida de los habitantes en su comunidad de origen. Yesenia, corrígeme lo que dije, si es necesario. Adelante, por favor. Correcto. Hola, buenos días a todos. Sí, mi nombre es Yesenia Rojas, radico en la ciudad de Anaheim, California, y la razón que estoy aquí hoy día es porque en Estados Unidos es 1.5 millones o más de migrantes que son de Guanajuato, que en Guanajuato hay 46 municipios donde cada municipio tiene un familiar migrante en los Estados Unidos en diferentes áreas, y creo que es muy importante que se lleven esto todos los representantes, porque en cada consulado de los Estados Unidos hay un problema muy grande. Las credenciales, cuando nosotros empezamos a sacar la credencial nos la dieron con la dirección donde nosotros radicamos, y la credencial no la podemos usar. No se puede usar ni para abrir una cuenta de banco. Entonces, el problema empieza desde el consulado. Si nosotros realmente invitamos a todos los campesinos, a los que limpian los hoteles, a los que hacen jardinería, a todos nuestros paisanos que trabajan día a día y que no pueden ir al consulado durante lunes a viernes, que sus horarios de ellos muchas veces no tienen ni citas para sacar estos documentos, a mí sí me gustaría ver un módulo como este foro del INE en un consulado, en una feria de guanajuatenses, en una feria de migrantes, en una feria donde hay recursos que nosotros llevamos,
porque de esa manera podemos invitar a aquellas personas que tienen una credencial del INE desde que se fueron de Guanajuato, desde que se fueron de su tierra. Hay personas que tienen sus credenciales desde hace 20, 30 años y no la han renovado porque muchas veces no tienen ese tiempo. Como todo migrante, allá radicamos día a día a trabajar, a pagar rentas, a salir adelante, a sacar a nuestras familias adelante. Así que yo sí les pido que pongan recursos para que sigamos ayudando a nuestras familias. Los 46 municipios en Guanajuato, como en otros estados, de las 32 estados de la República Mexicana, todos tenemos un familiar en los Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad para todos nosotros como guanajuatenses, que se abre esta oportunidad de tener un representante que se conozca, que se sepa, que ha trabajado por cada una de las comunidades donde más se ha necesitado. Yo los invito a todos los líderes a que toquen puertas, a que vengamos y invitemos a todos a que saquen su credencial del INE, porque sí, efectivamente ya nos deben una diputación migrante, no solamente en California, en toda la Unión Americana. Es muy importante tener una representación digna, que no se anden peleando ningún partido. Aquí es trabajar en equipo, trabajar en unión por esas personas que no tienen necesidad de perder su vida en un tráiler, que no tienen necesidad de perder su vida cuando cruzan la frontera. Trabajemos en favor de nuestras familias. Yo agradezco la invitación y me siento muy, pero muy feliz de estar aquí conociendo a mis representantes, tanto del Consejo, y conocer personas que ya las conozco en las redes sociales. Me da un gusto estar con ellas y platicar del tema y trabajar en equipo. Trabajemos en equipo por el bienestar de todas nuestras familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yesenia, por tu intervención. Toca el turno ahora de Joe Barba Caudillo. Joe es licenciado en Bienes Raíces. Se ha desempeñado como presidente de Club Migrante Bajío de Bonillas. Como presidente de ese grupo, ha realizado varios logros, entre los cuales se destacan los siguientes: la remodelación de la plaza principal en Bajío de Bonillas, la creación de una extensión de la Casa de la Cultura llamada El Faro del Saber, llevar a cabo la Feria de Servicios en San Clemente, California, así como la creación de empleos en México y Estados Unidos durante la pandemia, empleándoles para la fabricación de cubrebocas, entre muchas otras actividades más. Bienvenido, Joe. Adelante. Bueno, muchas gracias, licenciada, consejera. También acá, compañero, que sí, gracias. Antemano les digo que disculpen por el español, pero yo soy hijo de migrante. Entonces yo vengo por una experiencia diferente que aquí muchos de nuestros compañeros. Ellos aquí pues nacieron, aquí se crearon aquí en México, aquí en Guanajuato. Yo no, yo nací y me crié allá en San Diego, California, pero tuve la oportunidad desde muy chico de venir para acá, desde 3 años, y venimos para acá cada dos veces por año, ¿no? Y hace aproximadamente 7 años, más o menos, cuando formé el primer club migrantes ahí en la comunidad Bajío Bonillas, aquí en Silao, Guanajuato, y se hizo porque vi que hacía mucha falta, ¿no? Ahí en la comunidad. Nosotros somos una comunidad, mis papás, y ahí somos aproximadamente unos 4,000, 5,000 habitantes aquí en la comunidad, pero hay una comunidad mucho más grande ahí en San Clemente, California, que somos como unos 10,000, creo yo, ahí de la misma comunidad. Entonces hemos formado el club, el primer club es todo Silao, Guanajuato. Ahora somos una federación Silao, Guanajuato, donde somos ya 9 clubes, y todos somos de Silao, todos somos de Bajío Bonillas. Ahí se ve que hay mucha unión, se ve que mucha cariño por los migrantes para sus comunidades, ¿no? Y eso a mí me apasiona más, ver la gente que quieren portar más, quieren dar para atrás a su comunidad, a su gente, ¿sí? Entonces yo, pues como hijo inmigrante, nacido allá, creado allá,
veo eso. Eso en Estados Unidos, pues no hay, no está eso. Y eso, de vuelta, para mí es algo que me motiva, ¿no? Y yo creo que también, sido nacido allá, a los 18 años yo pues pude votar para allá, para nuestros partidos, ¿no? Allá. Entonces, pero eso es un derecho que uno como americano tiene en Estados Unidos. Aquí en México, yo creo que también debe ser igual. Debe ser un derecho y un compromiso de nosotros como ciudadanos, porque también ya me hice mexicano, ya tengo la doble nacionalidad, y también somos binacionales, ¿no? Soy chicano, pero el derecho, es nuestro derecho y compromiso de poder votar. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Estamos aquí, ¿no? Para ver cómo se va a lograr eso. Veo entre más gente aquí, eso me da mucho ánimo. Creo que a todos, cuando veo más gente participando, de que sí, realmente sí hay esas ganas, ¿no? En Estados Unidos una cosa muy grande que nos perjudica o no ayuda mucho son los consulados de mexicanos. Y es donde aquí nuestras compañeras han comentado de estar unidos, de ser ahí oficios escritos, de estar tocando puertas, no solamente a nuestra comunidad, a nuestros paisanos, que es muy difícil para muchos de ellos estar aquí. ¿Por qué? Porque trabajan, tienen sus familias y después se van para allá, ¿no? A buscar la mejor vida. Pero nosotros que podemos, que queremos, hay que hacer por ellos, ¿sí? Hay que hacer esa voz por ellos, que los que no pueden venir para acá, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos, de vuelta. Muchas gracias aquí a los compañeros por venir para acá, consejera Lupita, a todo el consejo aquí, a todos también que vienen aquí a acompañarnos. Y pues aquí estamos para buscar la forma de cómo lograr esto. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Joe. Ahora toca el turno de Guadalupe Martínez Carmona. Voy a leer también su síntesis. Guadalupe, ella es originaria de Uriangato, Guanajuato, es hija de padres y hermanos migrantes, impulso que la motiva al apoyo y la convivencia del día a día y muy de cerca las necesidades de las personas migrantes y sus familias, así como para transmitir nuestra cultura y mantenerles informadas e informados sobre apoyos que brinda el gobierno. Ella cursó un diplomado en la Universidad de Guanajuato en el tema de la mujer migrante. Se ha desempeñado como consejera del Consejo Consultivo de Migración Guanajuato, dirigido por el actual gobernador constitucional, y hoy en día es delegada de la Confederación Internacional Migrante México, Estados Unidos y Canadá. Cuenta con vasta experiencia en grupos migrantes como ella fue fundadora del Club Candiles Uriangato, integrante del Club Uriangato, tesorera de la Federación de Norteamérica, presidenta de la Organización de Migrantes Guanajuatenses y secretaria de la Confederación Migrante Guanajuatense. Guadalupe, bienvenida. Adelante, por favor, con tu intervención. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos ustedes. Felicidades aquí a mis compañeros que vinieron a hacer presencia y a abogar por nuestros migrantes. A Lupita Maldonado también quiero agradecerle y al equipo del IE. Agradezco la oportunidad de ser escuchada a este foro tan importante y más aún tratándose del tema de migración. Quiero comentarles hoy que gracias, y digo gracias a quienes rigen los puestos políticos hoy en día en nuestro México, porque gracias a veces o a algunos a los malos manejos que se hacen para aplicar las leyes en nuestros mexicanos, gracias a ellos nosotros hemos revivido o hemos puesto más atención a todas estas leyes que no se han aplicado.
Y gracias a ello los migrantes estamos de pie ahorita y venimos aquí con ustedes para comentarles que sí es necesaria una diputación migrante. Un buen ejemplo soy yo. Yo soy regidora migrante y ahorita en mi municipio estoy rigiendo y yo creo que veo muy de cerca la problemática tanto en el municipio como en el extranjero. Y combinando las dos partes, pienso que a nosotros los migrantes sí se nos hace menos y sí se nos hace simplemente en las políticas públicas que no son certeras y que sí nos perjudican, porque a fin de cuentas nuestros mexicanos en el exterior saben y ven que, te imaginas, si un mexicano nos hace menos desde aquí, pues igualmente se nos hace allá. En los consulados mexicanos también tenemos esa problemática y yo creo que sí debemos corregir todos estos temas. Aquí con mis compañeros, y no me dejarán mentir, somos y tenemos o hemos trabajado con las organizaciones y muy de cerca vemos la problemática de nuestros hermanos y ellos mismos nos dan la voz para que nosotros vengamos a hablar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que si los funcionarios no aplican lo que les corresponde, es la razón que empujan a los ciudadanos a cruzar esas fronteras, a que se queden a medios caminos en los ríos, a que dejen sus culturas, a que dejen sus familias, a que dejen sus pueblos. Todo esto los conlleva a cruzar la frontera de aquel lado y a llegar a sufrir desde un principio por el idioma, ahora sí que hasta por la comida sufrimos allá de aquel lado. Entonces hay que vivir de cerca, hay que vivir esto para poderlo sentir y poderlo expresar. Yo creo que yo he vivido el tema ya muy de cerca con los paisanos, porque gracias a mi trabajo me he acercado con todos ellos y todos tienen una historia que contar. Les puedo decir que todos tienen una historia de inicio triste, la verdad, y que todo eso lo he traído yo al gobierno aquí de Guanajuato para que se tomen cartas en el asunto y podamos apoyar con las políticas que podemos incrementar de aquel lado. También tenemos lo del voto. Yo creo que en el 2017, por ahí más o menos, con Abel tuvimos la oportunidad de promover el voto, de querer promover el voto, pero la verdad hace falta muchos recursos para que esto sea logrado y para que se quiten muchas de las barreras para que nuestros paisanos puedan votar por ejemplo, también la credencial de elector, como menciona aquí mi compañera. Entonces tenemos muchas barreras tan solo para dar el voto, así como también nos hacen falta que se hagan las campañas políticas allá de aquel lado, porque de este lado sí las tenemos, pero de aquel lado no las tenemos, las campañas políticas, y no podemos escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas de los candidatos, no podemos escuchar nada. Ahora sí, a lo mejor nosotros sí estamos atentos a las redes sociales y las podemos escuchar, pero muchos de nuestros compañeros no tienen esa facultad, algunos no saben ni siquiera cómo usar las redes sociales. Entonces sí se necesita que cuando estén en campañas, que simplemente ya cuando tengan el puesto político se acerquen a los migrantes los necesitan y los migrantes necesitan que la diputación sea lograda hoy en día, por favor, y estamos en el tiempo, yo creo que justo, para que esto se haga creíble. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tu intervención. Toca el turno ahora de Enoch Ishida. Él nos está acompañando a distancia. Voy a darle. Buenas tardes. Gracias, Enoch. Deme un momento, nada más doy lectura a su síntesis. Es originario de Jaral del Progreso, Guanajuato. Emigró a Estados Unidos en el año 2000 por primera ocasión. Ha sido miembro de Casa Guanajuato Dallas desde el 2006. Ha formado parte de diferentes organizaciones, entre las cuales destaca su presidencia en el Club Alianza de Emigrados Jaralenses en Dallas, Texas. Colaboró con la comunidad migrante residente en el norte de Texas y sus alrededores, impulsando ferias de servicios, ferias de salud,
programas de reunificación en estrecha colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato y Casa Guanajuato Dallas, en conjunto con diversas actividades comunitarias para elevar la calidad de vida de las personas migrantes. Bienvenido. Adelante, por favor, con su intervención. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Como he mencionado en diferentes foros y escuchando un poco de lo que ha tratado este seminario, se está hablando de una diputación migrante, pero muchas veces lo hacen de una manera singular. Y como lo he mencionado antes en los diferentes foros, la cantidad de migrantes guanajuatenses en el extranjero, con las modificaciones constitucionales, que ahora ya por decreto los hijos y los nietos de los migrantes son guanajuatenses, deberían ser más diputaciones. De manera proporcional, si hacemos la cuenta, yo estaba en un error, decía que eran 4, tomando en cuenta la cantidad de habitantes de Guanajuato, la cantidad de guanajuatenses en el extranjero, deberíamos de tener una representación de 8 diputaciones, entre 8 y 9. Esto sin contar las reformas constitucionales que se hicieron para que ya hacen guanajuatenses a los hijos y los nietos de migrantes. Ahora, para la credencialización, creo que el principal problema es la falta de presupuesto. Ya lo han mencionado. Aparte, hay mucha burocracia en los consulados. Debemos de retirar eso y buscar la manera que los mismos institutos electorales puedan venir y directamente hacer campañas de credencialización. En el caso particular aquí de Dallas, tenemos eventos donde pueden hacer la credencialización sin mayor problema. Ahora, se menciona también de la matrícula consular. La matrícula consular ya cumple con todos los requisitos que son necesarios para una credencial de elector. ¿Por qué no buscar la manera de reemplazar o de cierta manera de hacer válida una matrícula consular como un instrumento de identificación para votar? Los consulados, particularmente aquí en el de Dallas, sí promueven la credencialización. Personalmente he visto que van a sacar su matrícula consular y dicen, oye, de una vez la credencial de elector. Uno de los problemas que veo es la apatía de los migrantes en participar en los procesos electorales. Pero ¿por qué se da esta apatía? Ya hubo un artículo de un periódico de circulación estatal donde mencionaba que los migrantes no queríamos participar. No es eso. Los migrantes son apáticos a la política. ¿Por qué? Porque la mayoría tuvimos que venirnos porque no se contaban con las oportunidades necesarias, precisamente por las malas políticas de los estados de donde somos origen. Es muy importante también en el proceso que vamos a tener que haya los candados que se mencionaban para que realmente sean migrantes los que ocupen esta posición y sobre todo que tengan una educación de cómo es que funciona la función de un diputado. Porque creo que dentro de la misma legislación debe de haber un proceso donde sea obligatorio para las personas que ocupen los cargos que se eduquen en cómo llevar su función.
muchas personas piensan o ven al diputado como la persona que les va a conseguir los apoyos, y no es así. La función del diputado pues es legislar. Y qué mejor que sea una persona que sepa de raíz por qué los migrantes están acá y que haga políticas en favor, políticas y leyes a favor de los migrantes. Asimismo, para evitar toda esta, para evitar futuras migraciones, que es una de las principales, creo que nos debemos de enfocar bastante en esto, tratar de evitar la migración a futuro. No sé cómo vaya en el tiempo, no puedo ver yo aquí el cronómetro, si me auxilian, por favor. Estamos justo en el tiempo, Enoc. Pues, Muchísimas. sería participación por todo, por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca el turno ahora de Lucero Amador. También nos acompaña a distancia. Ella nació en León, Guanajuato. Es periodista, esposa, madre y es migrante. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de León. Realizó el diplomado El Poder de la Mujer Migrante y sus Familias, impartido por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una certificación en el desarrollo de una paternidad efectiva y una certificación en salud mental. Trabajó por 5 años para el diario AM en León y en Los Ángeles, donde ahora radica. Laboró durante 10 años en el periódico La Opinión, además de colaborar en diversos periódicos comunitarios y revista de federaciones mexicanas. Actualmente es corresponsal para la Unidad de Televisión y Radio de Guanajuato, TV4, y forma parte de la organización Mujeres Extraordinarias Foundation. Su labor periodística y su vida como mujer migrante le han permitido tener una visión binacional en política, migración, salud y educación. Conoce de manera profunda el tema migratorio, el trabajo de las organizaciones mexicanas y de los clubes de migrantes. Bienvenida, Lucero. Adelante, por favor. Lucero, tenemos problemas con su audio. Gracias. A ver, ¿ya está bien? ¿Ya me escuchan? Sí. Muchas gracias. Gracias. Quiero iniciar mi participación pues con un recuerdo muy vivo que me vino cuando llegué a este país, específicamente a Los Ángeles, y me encontré con una comunidad migrante muy apasionada. En ese entonces estaban luchando por el voto de los mexicanos en el exterior, y entonces vi cómo los liderazgos se organizaban, había una gran fuerza para organizarse porque querían ir a votar a México. En ese entonces estaba como candidato Vicente Fox, que pues nos convirtió en héroes y se ganó un poco ese respeto a lo que eran los migrantes. Y bueno, pues cuando estaban en esa campaña, los migrantes aquí estaban, cientos de ellos estaban organizando de manera anticipada para ir en caravana a las ciudades fronterizas a hacer uso de las casillas especiales. Los más experimentados viajaban pues ya a sus estados de origen para asegurarse de que su voto realmente fuera emitido y no que se terminaran las boletas en estas casillas donde pues eran pocas para la gran cantidad de migrantes que viajaban. Y millones de mexicanos se quedaron con las ganas de tomar esa acción, no porque no quisieran, sino porque no podían abandonar el país y no iban a poder regresar si lo hacían. Pero estaban a la espera de lo que ocurría con el voto de los que sí podían brincar la frontera,
Los mexicanos, tanto aquí en Estados Unidos como en México, salimos a las calles a gritar una victoria, llorar de felicidad, porque eso me tocó verlo aquí y allá, por ese primer candidato entonces que puso el tema de migrantes en la mesa a nivel nacional, que nos estaba regresando un poco esa dignidad que por años estuvo perdida y que para muchos migrantes el estar aquí era pues un esfuerzo, un sacrificio, el dolor de haber dejado también sus tierras. Y bueno, esa pasión de los mexicanos en el extranjero por tener esa participación política, por ser reconocidos, por ser respetados, sigue ahí viva. En estos momentos quizás se vea como que está adormecida por los grandes obstáculos que durante varias décadas nos han puesto para poder emerger y poder tener nuestro derecho siendo mexicanos desde el extranjero. No lo hemos podido obtener todavía en muchas circunstancias. Hemos logrado votar, hemos logrado que se dé finalmente ese voto en el extranjero, pero todavía falta mucho por hacer. Y yo lo único que quiero comentarles a todas las instituciones es que nos entrenen, necesitamos que nos den esos talleres para poder seguir extendiendo esa información tan importante a nuestras comunidades, que vaya precisa, y apoyar en esas campañas en la difusión del voto. Yo creo que ya Enoch mencionó datos muy importantes de cómo se puede hacer para que no solamente sea la credencial para votar, sino que se pueda suplir, o quizá en lugar de que los consulados mexicanos expidan una matrícula consular, pues ahora se dé una credencial para votar que tiene las mismas reglas de seguridad que tiene ambos documentos. Yo creo que aquí es muy importante la voluntad de todos aquellos que dicen que quieren y que nos apoyan con el voto en el extranjero y con una diputación migrante. Es momento de que nos demuestren que realmente sus propuestas están llenas de voluntad para poder sacar adelante no solo la diputación migrante, sino extender la participación política de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Continuamos ahora con la intervención de don Tereso Ortiz Alvarado, que también nos acompaña a distancia. Tereso es originario de Ocampo, Guanajuato. En 1971 se va a Estados Unidos a trabajar. En 1992 formó junto con más migrantes del estado de Guanajuato una organización que representara a los 46 municipios, iniciando la organización que hoy se conoce como Dallas México, Casa Guanajuato. En septiembre de 1994, con la visita del ingeniero Carlos Medina Plasencia, entonces gobernador del estado de Guanajuato, a la ciudad de Dallas, Texas, donde se firmaron los acuerdos que darían el nacimiento de Casa Guanajuato Dallas como una organización no lucrativa. Con toda esta experiencia en materia migrante, adelante por favor, don Tereso Ortiz Alvarado con su intervención. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. Gracias. Pues la oportunidad es de oro para compartir un poquito y también para exponer las ideas y a lo mejor los aprendizajes de ya, digamos, 51 años, 46 de lo que es el apoyo a la comunidad, empezando por lo que mencionabas, Grupo Compañeros Unidos de Ocampo, 1975, 20 años más tarde, Casa Guanajuato, Dallas. Y yo voy a empezar al revés, porque creo que como migrantes en el exterior es una oportunidad el que tengamos representación en nuestro gobierno, hablando de diputaciones. Quiero mencionar que entiendo que cada municipio tiene una representación migrante. Me he dado cuenta, en algunos casos, debo ser muy sincero, una representación migrante para que funcionara, es mi forma de pensar, creo que debería ser un migrante. Primero, ¿por qué? Porque sea la persona que puede entendernos, que puede darse cuenta de la vida de los migrantes
desde su inicio, por ahí alguien mencionaba, cuando uno llega, pues llegamos en ceros, con una mano adelante, otra atrás, alguien mencionó. Yo quiero compartir una pequeña historia para entender ese inicio y por lo que estamos acá, pero también el otro lado de la moneda, que es también muy importante. Llegar a trabajar en 1971 a un restaurante donde de lavaplatos a las 10 de la mañana, pues hay que formarnos para recibir el desayuno. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que se cobraba la mitad. Y bueno, pues hazte a un lado si no traes. Y entonces, digo Dios, de lavaplatos, pues hay muchísima comida, ¿no? Nada más para expresar un poquito una parte de la moneda. La otra parte, creo que sin educación teórica, ni primaria siquiera, pero soy un día presuncioso, pero todos mis 43 años de trabajo en Estados Unidos, yo diría 38 fueron de director de planta, y eso lo que no es presumir, es compartir que como migrantes hay experiencias enormes, muy fructíferas, sí se puede. Y entonces, si trabajáramos en equipo, si trabajáramos en conjunto, migrantes, municipios, estados y federal, creo que pudiéramos lograr los sueños que tenemos para nuestras familias que dejamos allá. Para unos estados como los que es Guanajuato, creo que podemos lograr muchísimo. ¿Qué es lo que se propondría? Pues ya lo dijeron la mayoría, ¿no? Yo nada más pudiera adentrar un poquito más, que sí es un dilema serio el que podamos participar por muchas razones. Ya se habló de falta de tecnología, se habló de falta de espacios. ¿Por qué no utilicemos las plataformas que ya tenemos? Y yo hablo de la propia, ¿por qué? Porque fue un inicio difícil, pero hay un pedacito de Guanajuato, en Dallas, en donde es una plataforma física, en donde se pudiera convertir en un kiosco, en donde se pudiera convertir en un lugar específico, donde se pudiera trabajar de la mano en equipo para poder lograr ese esfuerzo que buscamos de motivar para credencializarse, de motivar para educarnos y de ese modo poder participar y lograr esos sueños. Yo propongo que nos unamos de la mano y que podamos poner en la mesa lo que con la experiencia pues hemos ido logrando, y en conjunto poder sacar adelante este sueño de ser parte del cambio de nuestro país. Creo que del lado norte hacia el sur un día se dará. ¿Por qué? Porque los que añoramos a nuestra patria estamos en verdad fuera de las fronteras, y creo que es una de las razones para que podemos alcanzar esos sueños de lograr ese cambio en nuestro estado. Quiero terminar. ¿Por qué luchamos tanto en la credencialización y nos olvidamos de los vulnerables? Yo siempre he mencionado esto y no quiero dejar de hacerlo. De las 30 a 40 llamadas que recibo a diario, pues ellas son como 5 o más que no tienen opciones para credencializarse, para sacar una identidad cualquiera que fuera. No la tienen. Precisamente tuvimos una reunión con quien es ahorita la nueva directora de Relaciones Exteriores. Esto fue apenas el viernes pasado, y ese era mi punto central. Y entonces entendí, por lo que se habló, que están tratando de trabajar municipio, estado y federal, como lo he propuesto en muchas ocasiones. Ojalá y que se dé ese sueño de muchos que no pueden ni podrán ir a su tierra a lograr una identidad. Y aquí no hay opciones. Lo único que teníamos era la carta de identidad. Aquí fue un fraude, no la admiten. Yo les estoy mandando hasta Arkansas, increíble. Los estoy mandando a Arkansas, donde sí parece que nos están escuchando, para que con esta carta o carta de origen o de identidad puedan lograr su pasaporte, ¿no? Entonces, no sé, se los dejo para que lo vayamos poniendo en nuestra conciencia. Otra vez, esto se va a dar en equipo. No se da ni por más esfuerzo que yo haga solo, porque tenemos que trabajar en equipo.
Son 28 años que celebraremos este 24 de septiembre de esfuerzo, de lucha, y una de esas duras luchas es esa, lograr ese sueño de que nuestra gente pueda credencializarse, que es identidad, y también pueda participar. Es nuestra misión. Educación, prioridad. Cultura, todo el año. Deporte, todo el año. Asesoramiento en cualquier asunto de inmigración, cualquier asunto de documentación, gracias al esfuerzo en conjunto de la Secretaría, del Migrante, del Instituto de Cultura, del IEG, ahora con ustedes, el Instituto del Voto de Guanajuato, para que podamos lograr juntos ese esfuerzo. Agradezco la oportunidad que me dan. Sigo siendo un fiel promotor de mi estado. Y hacemos lo posible por orientar, asesorar e informar. Gracias por la oportunidad que se nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tereso. Toca el turno ahora de Marta Esquivel de Zamora. Voy a dar lectura a su síntesis curricular. Ella es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios de epidemiología y salud pública de la Escuela de Salud Pública de México. También con estudios de investigación aplicada por el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal en Montevideo, Uruguay. Es especialista en Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque gubernamental de la UVEG, grado obtenido con mención honorífica. Fungió como técnica administrativa en diferentes niveles de la Administración Pública en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato en el periodo de 1982 a 1991. Fue socia del despacho de asesoría y consultoría en Administración Pública, MCM y Asociados. Fue representante de la Sedesol del Gobierno Federal para el programa 3x1 para migrantes en la Unión Americana desde junio 2004 hasta el 31 de octubre del 2014. Asesora y consultora independiente en Administración y Políticas Públicas con enfoque gubernamental, con énfasis en su aplicabilidad a la comunidad migrante. Bienvenida, Marta. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de participar en este seminario para la Diputación Migrante. Dicen que quedar al final tiene sus grandes ventajas porque puede uno tomar varias de las ideas que han expresado. Pero quiero también compartirles cómo desde 1980 aprendí a conocer y a respetar la realidad de la migración en Guanajuato, siendo pasante en servicio social, ofreciendo mis servicios en una comunidad donde solo había niños, mujeres y ancianos, porque el resto estaba en Chicago. Vi las luchas de las familias y aprendí a servirlos y aprendí a admirarlos, sin pensar que muchos años después, siendo secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, tendría la oportunidad de ofrecer los primeros servicios directos de salud a una comunidad de inmigrantes en Kennesquel, en Filadelfia, en Pensilvania. Y tampoco sin pensar que muchos años después el amor me llevaría a ser lo que soy ahora, también una migrante guanajuatense. Y creo que esta serie de experiencias, como decía don Tereso y como lo han expresado todos, nos da la oportunidad de hablar de estos temas de manera muy importante. Y voy a querer ser muy puntual. 1, la credencialización. Para la credencialización, como bien lo decía Carlos, necesitamos de base una educación cívica binacional. Y esa educación cívica binacional, que puede ser transmitida a través de las madres a sus hijos, tiene que ser reforzada
por el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato y por las diferentes instituciones. Necesitamos información bilingüe, sencilla, que permita a las madres poder orientar a sus hijos. No podemos tener hijos que cumplen 18 años y querer que por una voluntad espontánea puedan votar en Guanajuato si no hay un antecedente de educación cívica binacional. Tenemos que favorecer la credencialización y ese paso de admitir la matrícula consular como a todas las personas que tengan matrícula consular, que ya cumplieron con todos los requisitos. Esos son candidatos idóneos para recibir una credencial de elector de manera directa, sin tener que realizar otro trámite. Al final del día somos mexicanos, guanajuatenses, y estamos cumpliendo con una documentación ante nuestro gobierno. Eso pasaría de los 1.300.000 personas con credencial de elector que estamos en el exterior a cerca de 8,5 millones. Sería un salto tremendo, una oportunidad grandísima. Ojalá que la Cancillería, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales de cada estado puedan impulsar que ese paso se dé de manera concreta. Ya abordó don Tereso también la otra situación de la falta de identidad de muchas de nuestras personas. Se tiene que facilitar a nivel de los registros civiles municipales en México que esas personas pueden tener esa identidad. Hay más de 450,000 personas en Estados Unidos, mexicanos de nacimiento, que no pueden documentarse, que no tienen identidad. Y claro, esa cantidad no se compara con los cerca de 35 millones de mexicanos de segunda y tercera generación, pero cada ser humano tiene su valor por sí mismo. Quiero hablar también de la necesidad en Guanajuato de abordar modificaciones a la Constitución y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para la figura del diputado migrante. El diputado migrante, como bien lo decía Enoch, es no solamente un acto de justicia, es un acto de derechos cívico-políticos, de derechos humanos, es una situación que tiene que ver también con esa posibilidad de que gente conocedora del tema, por su vivencia, por su compromiso, pueda no solamente ser gestor, sino impulsor de políticas públicas que favorezcan a la comunidad migrante y a sus familias. Y trataré en el resto del tiempo que me queda, después de los otros 2 minutos, poder ampliar un poco más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por todas sus aportaciones el día de hoy. Vamos a concluir esta mesa de diálogo con la participación de Carlos Álvarez Guevara. Es importante en el caso de que se trata señalar que él acude en representación de Abelino Mesa, quien es secretario general de Fuerza Migrante en Acción. Y en ese sentido, Carlos, daré lectura también a su semblanza de vida. Carlos es licenciado en Derecho, entre sus actividades profesionales es locutor de radio en la zona metropolitana de Los Ángeles en el programa Multicultura Migrante en 101.5 FM, que se transmite por radio e internet en un horario de sábado de 11 a.m. a 1 p.m., tiempo del Pacífico. Entre otras actividades en materia migrante, destaca que es coordinador estatal para Guanajuato de Fuerza Migrante en Acción, AC, organización no lucrativa binacional. Ha realizado trabajo comunitario con la comunidad migrante en Estados Unidos. Entre los cargos que ha ocupado en materia de representación migrante, ha sido presidente fundador del Club León Este de Los Ángeles, en la mesa directiva 2004-2007, también presidente de la Federación Guanajuatense del Sur de California en los años 2007 a 2009,
vocal del Consejo del Migrante Emprendedor del Estado de Guanajuato 2007-2010, consejero del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por sus siglas IME, de 2009 a 2011. También es especialista en trámites migratorios binacionales México-Estados Unidos. Fue servidor público porque el 28 de marzo de 2016 hasta 30 de septiembre de 2018 fue titular de la Jefatura de Atención al Migrante y sus Familias de Presidencia Municipal de León, Guanajuato. Destaca entre los aportes que llevó a cabo en este puesto la Carta de Origen en el Estado de Guanajuato, el primer módulo de atención al migrante con personal bilingüe, el primer diagnóstico publicado en el Estado de Guanajuato por un municipio y el primer viaje de mineros de plata a Estados Unidos en el municipio de León, Guanajuato. Carlos tiene una muy amplia experiencia en materia migrante, por eso, Carlos, solamente doy lectura a unos aspectos destacados. Por favor, háganos la intervención correspondiente. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer al Instituto Estatal Electoral por la participación a Fuerza Migrante. Y yo ya ni me acordaba de muchas cosas de lo que mencionaste, Sandra. Sin embargo, me siento muy orgulloso de estar el día de hoy aquí representando a Fuerza Migrante, que es una plataforma que apoya a los migrantes tanto en Estados Unidos de costa a costa y aquí en México a todas las familias mexicanas. Esta plataforma lo que impulsa a nivel nacional es un apoyo a las cuestiones políticas principalmente. En el caso de Guanajuato, Fuerza Migrante tiene la vocación de apoyar la candidatura a las cuestiones de un diputado o diputada migrante. Sin embargo, esto ya ha pasado en otros estados, como en el caso de Zacatecas, como lo mencionaba en la mesa anterior, y han tenido varios beneficios. Tenemos aquí en pantalla una presentación de lo que es Fuerza Migrante y la vamos a hacer muy rápida. Tenemos 325 millones de habitantes en Estados Unidos. De esas personas, 59 millones son de origen latino, 18% de la población, 39 millones de origen mexicano, del cual el 73% de la comunidad latina, 68% nacido en Estados Unidos, 32% en México, y la edad promedio son de 27 años. Si pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de Estados Unidos, los principales estados donde tienen mayor presencia los mexicanos son California, Texas, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Carolina del Norte, Georgia, Colorado, Arizona y Nevada. De los 10 estados expulsores de migrantes en México, lo abandera Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y San Luis Potosí, de los cuales el 49% son mujeres y el 50% son hombres. Ahora, esta mesa directiva recientemente cambió en el mes de junio, pero los formatos siguen siendo los mismos. Tenemos una representación en salud, en relaciones públicas, en la Comisión de Jóvenes, asuntos indígenas, lo que viene siendo afiliación y membresía, medio ambiente y turismo, nuestro presidente Jaime Lucero, de origen poblano, el secretario general, que es Abelino Mesa, de origen de Ciudad Juárez, pero radicado en Guaymas durante toda su formación. También tenemos al asesor de medios binacionales, asuntos políticos, asuntos migratorios, asuntos económicos, arte y cultura, vinculación latina, deporte, educación, vinculación social y la coordinación de vinculación artística. Aparte de esto, se dividen en 12 comisiones que son salud, jóvenes, asuntos de la mujer, asuntos indígenas, asuntos políticos, asuntos migratorios, asuntos económicos, arte y cultura, vinculación, deporte, educación, medio ambiente. Tenemos en membresía 108 miembros en total del Consejo Nacional de Organizaciones Estructuradas en todo Estados Unidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, nuestro fundador, Jaime Lucero, es oriundo de Puebla, de una comunidad, y sin embargo migra a Ciudad de México, posteriormente a Estados Unidos, llega a Nueva York. De alguna razón, este señor empieza a sentir la necesidad de apoyar a los connacionales, no solamente poblanos,
y de ahí empieza a surgir este sentimiento de apoyo a la comunidad migrante. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos son nuestros embajadores, tanto a nivel nacional e internacional, que apoyan a Fuerza Migrante. En esta podemos ver que están en diferentes rubros, tanto en la cuestión artística como en el deporte, principalmente porque conocen y tienen el impulso de apoyar a la comunidad migrante, tanto en México como en Estados Unidos. Pasamos a la siguiente. Estos son nuestros aliados emblemáticos, aún cuando tenemos más. El INE forma parte, desde luego el Instituto Estatal Electoral. Próximamente estaremos firmando convenio de colaboración. Siguiente, por favor. Bueno, estos son donde principalmente en Estados Unidos los migrantes se encuentran y donde están en poblaciones emergentes. En el caso de Guanajuato tenemos 227 organizaciones que conforman la integridad de todos los guanajuatenses y mexicanos en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Estos son los ejes estratégicos que Fuerza Migrante quiere dar a conocer. Ya lo mencionábamos, la cuestión de político, económico, horticultura, medio ambiente, deporte, salud, vinculación, la cuestión de jóvenes, al apoyo a la mujer, educación y asuntos migratorios. La siguiente, por favor. Y bueno, con eso terminamos justo a tiempo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todas y todos por sus intervenciones, sus tomas de postura y sobre todo, pues, todos estos comentarios que nos llevan a la reflexión a las autoridades electorales sobre las acciones que tenemos pendientes, cómo las hemos implementado, incluso algunas otras, y sobre todo, cómo podemos hacer mejor el trabajo, pues en beneficio de todas las personas involucradas, ¿no? Para eso estamos, para atender las necesidades, identificarlas y sobre todo, pues darle solución de la manera más expedita. Y bueno, quiero comentarles que me hicieron llegar varias preguntas. Veo que esta mesa ha provocado algunas inquietudes en relación con las personas asistentes. En razón de ello, yo les quiero agradecer en principio su comprensión, porque quizás no alcancemos a hacerlas todas, debido a que, quiero recordarles, aunque esta es una actividad videograbada, también tenemos proyectada una conferencia magistral que será impartida por la consejera Zavala del Instituto Nacional Electoral, quien tiene un margen también de horario en el que puede atender esta actividad. Y bueno, les agradezco por eso su comprensión, porque el tiempo será reducido, pero yo también les quiero pedir a las personas ponentes su comprensión para tratar de dar respuesta muy concreta, muy concisa a las inquietudes y podamos solventar la mayor cantidad de preguntas que hay por parte del auditorio. En ese sentido, quiero hacer en una sola pregunta estas dos que formulan a su vez Orlando Armienta y Luciano Yair Asato. Las preguntas están relacionadas desde mi punto de vista, por eso les pido que quien desee contestarlas, que sea una persona en concreto, pueda darle respuesta a las siguientes. ¿Por qué es importante la Diputación Migrante? ¿Qué se busca con una Diputación Migrante? ¿Qué acciones pueden implementar las organizaciones de guanajuatenses para promover la figura de Diputación Migrante? ¿Quién desea dar respuesta a estas preguntas relacionadas, por supuesto, con la pertinencia de la Diputación Migrante? Marta, no sé si usted vi que levantó su mano, Marta. Sí. Por favor. Bueno, yo creo que ¿por qué es importante la figura del diputado migrante? Primero, porque toda comunidad tiene derecho a estar representado, porque los migrantes somos ciudadanos mexicanos, somos ciudadanos binacionales, porque la representación de un grupo que tiene características especiales tiene que ser tratada de esa forma, con características especiales. Los diputados migrantes no solamente serían gestores, ese no es el papel. El diputado migrante tiene que legislar políticas públicas que favorezcan la vida de los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos y que favorezcan la vida de las familias de los migrantes guanajuatenses en México. Dicen que algo que no se conoce no puede amarse. Y por eso vemos cómo
en muchos de los temas de política pública en nuestro estado, los migrantes pareceríamos ser ajenos o fantasmas. No estamos incluidos en consejos municipales, no estamos incluidos en consejos estatales, en donde hay participación de sociedad civil. No hay migrantes en los consejos de las diferentes dependencias. Como si esa comunidad guanajuatense en el exterior no fuéramos parte de la propia comunidad guanajuatense. Y creo también que no solamente es un derecho cívico-político, es un derecho humano. Somos seres humanos, guanajuatenses, migrantes, y tenemos ese derecho de ser representados con diputaciones que puedan tener y llevar nuestra voz y nuestras necesidades al Congreso. Muchas gracias, Marta, por su intervención. Verónica, si gusta dar también alguna opinión, yo le pediría con especial énfasis a las acciones que pueden realizar las organizaciones para promover esta figura de la Diputación Migrante, con independencia de lo demás que vaya a señalar. Gracias. Coincido con la doctora Marta, necesitamos representación, necesitamos tener una figura que entienda las necesidades de los migrantes. Nosotros hemos trabajado mucho allá y nos ven solamente como las remesas. Creo que los únicos que entienden al migrante somos nosotros como migrantes. Un migrante es el que tiene que estar ahí para representar, crear políticas públicas en beneficio de ellos. Tenemos que crear lazos de comunicación con las organizaciones para traer todas las necesidades de ellos al Congreso y puedan ser bien representados y escuchados por toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Quiero comentar que existe una pregunta directa para Guadalupe Martínez y es la siguiente. Como regidora migrante, ¿qué acciones ha impulsado desde su puesto de representación popular en favor de migrantes y cómo se ha difundido esos logros para promover la mayor participación de migrantes? Sí, bueno, yo creo que la primera o buena experiencia que he tenido como regidora migrante es atender muy de cerca a mis hermanos paisanos de allí de Uriangato, bueno, que no se le llama paisanos, pero sí son nuestros hermanos mexicanos. Yo creo que hemos atendido, ahorita que ellos saben que yo soy migrante, que tengo el tema y que saben que he apoyado a las organizaciones y que conocemos bien cada uno de los problemas que tenemos entre ellos, se acercan muchísimo a pedir el apoyo, lo que nunca había habido antes en mis viajes que yo hacía aquí a Guanajuato. Hoy en día que saben que soy regidora y que soy migrante, se han acercado muchísimos casos, como repatriaciones, como personas que han estado secuestradas aquí allá en los Estados Unidos por abusadores de los trabajos, se han acercado traslados. Hay muchísimos casos y yo creo que ha sido una experiencia para estar trabajando muy de cerca el tema. Estoy en la Comisión de Desarrollo Social y en esa comisión existe la dirección del migrante, entonces lo atendemos de cerca y yo creo que, y les digo aquí a las personas que están para los perfiles de esta Diputación Migrante, que es muy importante que se tomen perfiles que sí cumplan con todo los requisitos que ustedes van a pedir, porque de esa forma es como podemos aplicar y de esa forma es como se puede trabajar mejor. Cuando tú tienes el conocimiento, cuando tienes lo vivido, lo puedes aplicar entre los mexicanos, entre las personas que viven en el exterior y que tienen esa necesidad de los diferentes problemas que se implican. Estoy muy contenta y aparte agradezco también a mi partido Acción Nacional por haber tomado la decisión de tener una regidora migrante. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Esta pregunta que acaba usted de responder, omití señalar que fue formulada por Julieta Vargas.
Hay una persona de nombre Michelle Vladimir, así firma sus preguntas. Y bueno, la primera de ellas está dirigida a Verónica. Dice, ¿qué opinan de la increíblemente pobre participación de los migrantes en el estudio que realizó el IEG y a qué se comprometen? Bueno, creo que el migrante perdió la confianza en las instituciones. Tenemos que volver a llegar a ellos, tenemos que tener presencia, más presencia en los consulados. Es por eso la poca participación. Y la siguiente pregunta era, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos, tener más acercamiento. Y dice que, y así tal cual dice, ¿y a qué se comprometen? ¿A qué nos comprometemos como migrantes? Pues a trabajar como siempre lo hemos hecho, siempre hemos estado trabajando por los intereses de la comunidad inmigrante. Así que lo vamos a seguir haciendo con o sin el apoyo de las autoridades. Gracias, Verónica, y pues por supuesto que tiene que ser con el apoyo, acompañamiento y trabajo de las autoridades. Cuente con ello. Otra pregunta también signada por esta misma persona, Michelle Vladimir, está dirigida a Yesenia y es del siguiente contenido. Dice, ¿qué opina de la gestión del gobierno estatal de Guanajuato en los últimos 20 años en relación a migrantes? ¿Me puede repetir la pregunta? Con gusto, Yesenia. ¿Qué opina de la gestión del gobierno estatal de Guanajuato en los últimos 20 años en relación a migrantes? Tengo 43 años, tengo radicando más de 30 años en California, tengo alrededor de 6 años viniendo a Guanajuato y realmente es una de las inquietudes muy grandes de las cuales he venido mirando, de que federalmente no tienen los recursos suficientes, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta y que me da pena decirlo, que las relaciones exteriores en los diferentes consulados mexicanos no tienen fondos para poder traer un cuerpo, para poder ayudar a personas que conocemos en las comunidades, como lo decía la regidora, de que no hay fondos para poder ayudar. Por eso es porque yo decía el que tienen que poner recursos para seguir ayudando no solamente estos departamentos, también en Guanajuato. Después de 6 años que he venido, me he dado cuenta en los municipios las grandes necesidades que hay, que no tienen recursos algunos de los municipios, algunas de las dependencias. Yo creo que sí, ese es un trabajo en conjunto, como decía, con los 32 estados de la República Mexicana, que todos sufrimos esa tristeza tan grande de no tener los recursos que realmente necesitan, como lo es Guanajuato, Zacatecas, Guerrero. Mi trabajo allá no solamente es ser líder comunitaria, activista, trabajo con los campesinos y en la área que trabajo con los campesinos, trabajo con lo que es Guerrero, Michoacán, Oaxaca, El Salvador, Honduras, y me doy cuenta de la gran tristeza que no hay recursos para lo que tanto presumen en las remesas de todos los que radicamos en los Estados Unidos. Espero haber contestado su respuesta. Muchas gracias. Gracias, Yesenia, por sus comentarios. Quiero comentarles que me están informando que el ponente Carlos Rojas, que se encuentra a distancia, desea participar haciendo algunos comentarios. Adelante, por favor, Carlos, en el momento en que la pregunta que desea usted abordar. Muchas gracias. Rápidamente, la participación al respecto de la importancia de la candidatura migrante de los diputados migrantes. Tenemos, como ya lo mencionaron y todos sabemos, una cantidad impresionante de personas de la comunidad que necesitan apoyos. Las personas cuando fallecen y que necesitamos regresar los cuerpos y no hay recursos, necesitamos recursos en general para apoyar a la comunidad a nivel de la defensa legal, educación, etc. El gran problema es que no hay recursos. ¿Por qué no hay recursos? Porque no hay una planeación o no estamos incluidos dentro de las necesidades de la nación.
al no tener nosotros representantes en el Congreso, no hay quien hable por nosotros. Podemos hacer cabildeo y podemos depender de la buena voluntad de 1, 2 o 3 personas o hasta de algunos diputados migrantes que ya empezamos a tener. El gran problema es que es uno en un mundo de 500 o 2 o 3 y no son una cantidad que puedan hacer un caucus dentro del Congreso para legislar en favor de la comunidad en el extranjero. Otros países, Francia, bueno, muchos otros países tienen experiencia en integrar a los diputados de ultramar, como les llaman, para poder integrar dentro del proyecto de nación, porque México es una nación más allá del territorio nacional, para poder integrar a los diputados migrantes y poder subsanar las necesidades de la población en el exterior y también aprovechar las capacidades de la población en el exterior. Las y los migrantes que estamos en contacto con tecnologías, con nuevas formas de hacer cosas, que podemos ayudar a que Guanajuato tenga una migración 2.0 y México sea una migración 2.0, que no sea solamente una migración de subsistencia, sino que podamos, y esto requiere políticas públicas, políticas de Estado, y eso se logra a través de los diputados migrantes. ¿Sería? Muchas gracias, Carlos. Aquí hay un comentario, no es una pregunta, está formulada a modo de comentario. Está dirigido a Yesenia Rojas y a Guadalupe Martínez y no aparece el nombre de la persona que suscribe este comentario, pero dice del siguiente texto. Considero importante que el cambio comience desde nuestro país, considerar las condiciones de las personas migrantes que deciden abandonar sus tierras, pues es evidente que la mayoría se va porque las instituciones internas les han fallado y salen en busca de mejores oportunidades que las que se ofrecieron o no aquí en el país. Si quieren hacer un cambio para las personas inmigrantes, a la par deberían de mejorar la situación de los ciudadanos que se quedan. Es solamente un comentario que señala pues un anónimo. También hay una pregunta que dice, problematizando a las segundas generaciones de migrantes con nacionalidad extranjera, ¿cómo se puede legislar para que ellas y ellos también como parte binacional del país tengan participación? ¿Alguna persona de las ponentes que quiera tener alguna intervención? Adelante, por favor, Carlos. Gracias. Bueno, primero, el tema de estos jóvenes pueden ser también tomados en cuenta y son las personas que votarían de manera electrónica por la cuestión del desarrollo de sus habilidades. Sería más factible. Sin embargo, un tema para poder traer a estos jóvenes que conozcan Guanajuato, que conozcan México, como jóvenes embajadores, enriquecería mucho más el conocimiento que tienen solamente de oídas por sus padres, la experiencia de un tercero. Se ha demostrado en varias ocasiones que se trajeron jóvenes a que conocieran Guanajuato, en el caso de personas que visitaron sus comunidades de origen, y vinieron solamente a conocer a los abuelos y a la familia y los lugares donde habían nacido sus padres. Estas personas regresaron. Aquí tenemos a Joe, que es un caso de este tipo de personas que se enamoró de México, se enamoró de Silao. Hoy es una persona que está pro los migrantes y yo creo que esa sería una importante participación, tener gente como Joe, gente como Yesenia, como Lupita, como Verónica, que son personas que siguen continuando poniendo en alto Guanajuato, además de que trabajan en algunas instituciones para el Estado, y también no se puede hacer gran cosa sin el caso de las instituciones estatales. Y efectivamente, para corroborar nada más el último dato, no hay recursos precisamente de forma coincidente con mi tocayo Carlos, porque no existen diputados locales ni federales que aboguen porque tengan mayores recursos para los casos que las compañeras ya definieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por sus comentarios. Me informan también que Marta Esquivel desea hacer alguna intervención. Marta, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que, como se ha expresado aquí, una base fundamental es la educación. Y entonces, siendo Guanajuato un estado expulsor, como ya lo vimos, yo no, en una
ponencia anterior, yo expresaba por qué el tema de la migración no es abordado desde el sistema educativo, desde el nivel primaria, desde el nivel secundaria, desde el nivel de la preparatoria. ¿Por qué tenemos que abordar el tema solo desde el punto de vista de diplomados, de cursos de posgrado, de especialidades? El tema de la migración es algo que tiene que ser transversal en la educación de nuestra gente, en nuestro estado, para que pueda existir una mayor comprensión, para que cuando las personas lleguen a ser funcionarios de diferentes niveles tengan el tema metido en su cabeza y en su corazón. Yo no entiendo por qué un médico no puede conocer el tema de la migración desde su formación curricular, un abogado, un contador. Entonces aquí el llamado a las autoridades educativas, desde las escuelas primarias, desde la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, tienen que incluir el tema de la migración dentro de sus contenidos académicos para poder educar mejor a la población, y que entonces no sea una sorpresa que sea necesario estar justificando la necesidad de un diputado migrante o de varios, en donde la equidad de género tiene que estar presente también. De ahí que no puede ser solo un diputado, tiene que ser hombre y mujer para que la equidad de género esté presente. Si hubiera una educación más respecto al tema, no estaríamos discutiendo en este momento por qué la necesidad de una diputación migrante y de una representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por sus comentarios. Adelante, por favor, Enoc. Para complementar, quisiera mencionar que ahorita estamos en un parteaguas. Dependemos de la voluntad de los legisladores actuales para poder lograr esto que estamos buscando. Ya es tiempo de que los migrantes tengan su representación, una representación proporcional. Es un derecho constitucional que tenemos y ahora dependemos de la voluntad de los legisladores, la voluntad de los funcionarios, y esperemos que esto no se alargue otros 3 años más. Sería todo. Muchas gracias, Enoc. Y únicamente concluyo con las 3 últimas preguntas. Las voy a formular y desea contestar cualquier persona. Levanta la mano, por favor. Los partidos políticos son una de las principales vías para acceder al poder. ¿Qué opinan de ellos? Repito la pregunta. Los partidos políticos son una de las principales vías para acceder al poder. ¿Qué opinión tienen de los partidos políticos? Adelante, Yesenia. Es muy importante trabajar en equipo para poder llegar a una solución que beneficie a todas nuestras familias, independientemente del color. Aquí lo más importante es hacer el bien. No volvamos a perder un familiar en un cruce de frontera. Es muy doloroso porque lo he vivido de cerca, ir a llevar comida a la frontera y conocer de cerca el caso cuando se pierde un familiar ahí. Entonces yo creo que aquí es muy importante trabajar de la mano con quien realmente haga hechos, no palabras. No nada más es de decirlo, es de cumplirlo. Gracias, Yesenia. Continúo con la penúltima pregunta y es del siguiente contenido. ¿Qué opinan de la acción afirmativa que emitió el Consejo General del IEG respecto de la Diputación Migrante? ¿Es suficiente? ¿Alguna o alguno de ustedes desea contestarla? Adelante, por favor, Verónica. Creo que es un alivio. Ahorita es como un curita a la necesidad, ¿no? A la herida que traemos todos como migrantes. Creo que ya es tiempo que se trabaje en el Congreso para legislar en favor de los migrantes y tener una ley que nos proteja. Pero la acción afirmativa nos ayudó. Gracias a eso tenemos diputados migrantes. Muchas gracias, Verónica. También me informan que Lucero Amador desea intervenir. Adelante, por favor, Lucero.
Gracias. Yo lo que quería comentar era en relación a la pregunta anterior sobre si los partidos políticos deberían de tener. Yo creo que los migrantes no deberíamos de tener ningún partido político, sin embargo, es la única opción que tenemos para poder tener un diputado migrante. Y bueno, pues esperamos que de verdad nos otorguen ese apoyo, pero soy de la idea en que los migrantes no tenemos partido, no tenemos color, tenemos necesidades que nos unen y por eso es que estamos aquí en este foro pidiendo de que se nos dé esa oportunidad, de que se nos dé ese derecho que tenemos ya de manera humanitaria, como se ha mencionado, y que haya esa apertura para que nos den ese espacio. Gracias. Muchas gracias, Lucero. Y concluimos con la última pregunta, que es del siguiente contenido. Una vez cumplidas las demandas actuales, ¿cuál es el siguiente paso a realizar para asegurar la representación y participación de los migrantes? Y está realizada esta pregunta por Fernanda Mendoza Ramírez. ¿Quién desea contestarla? Adelante, Carlos, por favor. Sí, ya. Gracias. Bueno, yo creo que habría que también visualizar un par de escenarios. Actualmente no se pueden hacer campañas fuera de territorio nacional. Entonces, muchas veces hay esa poca participación porque se desconocen las campañas. Entonces, aun cuando se tenga un diputado migrante, tendría que trabajarse a la par también la cuestión para reformar todos estos candados donde no permiten hacer campaña en el extranjero, tanto para un diputado migrante, para un presidente, para un senador, para un diputado federal, no se pueden hacer campañas fuera del territorio nacional. Entonces, solamente se dan a conocer por redes sociales, pero muchas veces no está enfocado esa presencia. Por lo tal, actualmente si se llega a tener un diputado migrante, va a tener probablemente pudiera tener un escenario adverso. ¿Por qué? Porque va a estar limitado, si no se rompen esos candados, a hacer solamente campaña en México, y cuando se pretende que se vote por guanajuatenses, solamente que radiquen en Estados Unidos o en el extranjero. Entonces, ¿cómo se va a dar a conocer ese tipo de campañas si va a haber ese tipo de limitaciones? Eso sería algo que fuera combinándose a la par. Además, el impulso de la agenda migrante es muy amplia, que difícilmente se puede abordar en un par de minutos. Sin embargo, deberá de estar impulsando las políticas públicas que tengan el bienestar de los migrantes en Estados Unidos y sus familias en México. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Marta, veo su mano levantada en la aplicación. Sí, muchas gracias. Yo voy a tratar brevemente de referirme a la pregunta que tiene que ver con la situación de los partidos políticos. Y creo que los partidos políticos están en la misma circunstancia de ignorar a la comunidad migrante, sea el partido político que sea. Y como dice Lucero, nosotros en nuestro actuar puede que no tengamos un partido, pero como ciudadanos podemos tener una preferencia por algún partido político y eso no es malo. Lo que es malo es que los partidos políticos no incluyan dentro de sus directrices en sus comités ejecutivos nacionales y en sus comités ejecutivos estatales la participación de la comunidad migrante, procesos que faciliten el involucramiento de la comunidad migrante en la actividad política. También los partidos políticos, por eso, están cerrados y no ven a la comunidad migrante como una opción. Por eso es que en muchas de las ocasiones, cuando estos partidos se han convertido en grupos de poder, el abrir la posibilidad a diputaciones migrantes lo ven como una pérdida, ¿no? de las curules que ya tienen comprometidas para sus gentes, para sus militantes,
Yo creo que esa es una situación que debe de cambiar profundamente, porque el cambio de la política en México va a ser también con la participación de los migrantes, no sin la participación de los migrantes. Muchas gracias, Marta. Y concluye con las intervenciones por razón de tiempo, que ya tenemos bastante excedido y nos está esperando la siguiente ponente, Carlos Rojas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera hacer un llamado a la consejera Zavala. Aquí es muy importante que el INE se ponga las pilas y que nos permita, uno, las campañas en el extranjero, porque no se puede pedir que alguien vote sin saber por qué está votando, es un despropósito. Y dos, que nos permita tener candidatos migrantes que en efecto sean migrantes, que no sean personas, digo, y aquí tal vez va a ser criticable, pero venir a estudiar no es lo mismo que vivirlo. Venir a de shopping o venir a comprar o tener una dirección acá y tener una credencial de una matrícula consular no es estar en sintonía. Y esto es complicado, sí es complicado, no es fácil, pero sí tenemos que tener representantes migrantes, hombres, mujeres, que quieran y que puedan, pero que sean migrantes, por un lado. Y dos, que lleguen en suficientes números. Y aquí, por ejemplo, creo que es el Partido Acción Nacional en Guanajuato, que abrió una candidatura migrante, que lanzó el proceso, pero a nivel nacional necesitamos que sea una acción afirmativa con tiempo, no como en el último proceso, en el cual los candidatos migrantes puedan tener acceso a curules, a participar y que puedan hacer llegar las plataformas y que puedan contribuir a las plataformas de los partidos cuando estén llegando a las campañas. Entonces, por ese lado, nuevamente quiero hacer el énfasis en la importancia. Todos los días lo vemos y dependemos de muchos. Tenemos en estos momentos algunos diputados migrantes, algunos nos responden más que otros. Por ejemplo, en el caso particular aquí de Canadá, tenemos a los trabajadores agrícolas, que también son una población flotante, y que lanzamos un punto de acuerdo el año pasado en el Congreso con la Comisión de Asuntos Migratorios, pero que ahí se quedó y no ha avanzado. Y tenemos una población que está viviendo en condiciones de esclavitud, prácticamente, y a nadie le interesa porque no es un asunto carismático. Por eso necesitamos a los candidatos migrantes. Sería todo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues bueno, quiero únicamente concluir con esta mesa señalando y destacando pues todos los comentarios que ustedes hicieron. Adelante, por favor, me dice Guadalupe que quiere cerrar. Adelante. Sí, en cuanto y con mucho respeto al comentario que se nos hizo a mí y a la compañera Yesenia hace un momento, quiero decirles que a la par llevamos esos 17 años o 18 o 20 por ahí años más o menos, compañera aquí, trabajando para nuestros migrantes, pero también nunca hemos dejado de trabajar para nuestros hermanos acá en Guanajuato, porque siempre hemos trabajado con proyectos productivos, hemos trabajado y apoyado al deporte, hemos apoyado a la salud y seguimos apoyándolo hasta hoy en día. Yo creo que aquí la compañera, y le conozco su labor, su trabajo, y en su comunidad también ha trabajado mucho, ha trabajado en hacer algunas pavimentaciones, o sea, nunca hemos dejado nuestras raíces y no las vamos a dejar, vamos a seguir trabajando en ellas. Y muchísimas gracias a todos los oyentes y a los que nos están viendo por ahí en las redes sociales. Gracias. Guadalupe, adelante, Yesenia, y después Verónica. Sí, quiero aprovechar las redes sociales y a cada uno de ustedes que estén grabando, llevando esta información en sus comunidades. Sí quiero compartir que a veces hace falta mucha información, por eso los invitaba a estos foros, porque muchas veces nuestros compatriotas y personas que ni siquiera tienen idea, porque lo tengo que decir de la manera como es, esta es la manera de votar con esta credencial, no con la matrícula consular. Hay mucha mala información de que muchas veces hay personas que van y sacan su matrícula consular porque piensan que con eso van a votar. Nuestros hijos, nuestros nietos, porque yo ya tengo nietos,
porque ya tengo mis hijos que tienen la doble nacionalidad, de nosotros empieza a poder llevar esta información. No se vota con la matrícula consular, se vota con la credencial de elector. Muchísimas gracias. Gracias, Yesenia. Adelante, por favor, Verónica, y ya cerramos ahora sí con Verónica, por favor. Sí, yo solamente quiero agradecer, para mí es un honor como migrante estar sentada aquí representando a muchos que están allá y que desafortunadamente no pueden regresar. Mi sentir, expresar mi sentir y la importancia de votar y ser votados. Me tocó estar en la Comisión de Asuntos Políticos, en el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En ese entonces cabildeamos por semanas en el Senado, la Cámara de Diputados y con todos los partidos políticos. Y logramos que se incluyera en la reforma política electoral del 2014 la credencialización cuando ni siquiera se tenía contemplado. Creo que ahora es el momento de cabildear ya la Diputación Migrante aquí en el estado de Guanajuato. Me despido con la convicción de que vendrán cosas buenas para todos los mexicanos que residimos en el exterior. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y les decía que solamente para cerrar esta mesa tan enriquecedora del día de hoy, que creo que prácticamente, y aprovecho que están presentes consejerías de otros organismos públicos locales que no solamente expusieron el día de hoy en esta mesa anterior, sino que incluso también contamos con la participación de otras consejerías de entidades federativas. Y creo que es importante, de lo que nos comentan, por supuesto todo es importante, pero yo lo quiero destacar, el tema de la difusión de la información, de la comunicación que estamos, insisto, teniendo como autoridades electorales y que sí debemos enfocarnos mucho en el tema de la educación cívica para generar identidad, para que haya participación, pero sobre todo también establecer esos canales de comunicación. A nosotros nos resultó muy revelador el que no contábamos con otra forma de comunicación con las y los guanajuatenses residentes en el exterior, más que solamente el correo electrónico que en su caso algunos dejaban al momento de tramitar su credencial para votar, y justamente como no es un requisito legal que se solicite pedir este correo electrónico, no hay ninguna otra forma de contactarles, ¿no? Además, por supuesto, sabemos del temor que tienen en muchas ocasiones de proporcionar estos datos, entonces ya identificamos ese problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar para solucionarlo, ¿sí? Pues bueno, ese y muchos problemas más están identificados, hay que establecer soluciones. Muchísimas gracias a todas y todos y sobre todo también a quienes nos acompañan a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han participado en esta mesa. Para concluir, invitamos a la consejera electoral María Concepción Esther Aboy Tezámano para que haga la entrega de los reconocimientos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, y me voy a permitir dar lectura a los reconocimientos. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorga el presente reconocimiento a Carlos Álvarez Guevara, en representación de Abelino Mesa Rodríguez, por su valiosa participación como ponente en el seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, en la mesa redonda denominada La participación política electoral de las personas y comunidades migrantes guanajuatenses en Canadá y Estados Unidos. Guanajuato, 23 de agosto de 2022, firman la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Lizarraraz, y la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, Sandra Liliana Prieto de León. En los mismos términos, hago entrega a Guadalupe Martínez Carmona. De igual forma, a Yesenia Rojas Cervantes.
En el mismo sentido, a Verónica Toscano Muñoz. En los mismos términos, a Joy Barba Caudillo. De igual forma, entregamos reconocimientos a Carlos Rojas Salazar, a Enoch Ishida Ortega, a Marta Esquivel de Zamora, a Tereso Ortiz Alvarado y a Lucero Amador Negrete, quienes nos acompañaron de manera virtual. Muchas gracias. Y finalmente, un reconocimiento a la consejera Sandra Liliana Prieto de León por su participación como moderadora de esta mesa.